El humo se arremolinaba sobre el campamento apache. Un vaquero derribó la lona con una patada, pistola en alto. El hombre que estaba dentro no se inmutó. Simplemente se quedó de pie, con cicatrices cruzándole el pecho y los ojos fríos como el hierro. El vaquero se dio cuenta demasiado tarde. Había despertado al guerrero más brutal del clan. La pistola temblaba en la mano del vaquero, aunque su sonrisa intentaba ocultarlo. «Un juego fácil», murmuró. «A tomar el campamento, tomar sus caballos». El guerrero entró en el resplandor de la linterna. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la tierra. Tenía los hombros anchos y la piel marcada por viejas heridas que no habían cicatrizado bien. No apartó la mirada de los ojos del vaquero. «Fuego equivocado», dijo el guerrero con voz grave, ronca por los años de guerra. El vaquero contuvo el aliento. Sus compañeros reían nerviosos fuera, con las botas crujiendo y gritando mientras arrastraban pieles del suelo. «Encontramos sus provisiones», gritó uno. Otro disparó al aire por diversión, pero el hombre del interior no se rió. No se movió rápido, no tenía por qué. Su quietud era más pesada que cualquier arma. El vaquero se armó de valor y levantó la pistola. «Un paso más y te mato». El guerrero ladeó la cabeza, como si ya hubiera oído esa canción antes. «Dispara». Afuera se oyó otro grito, breve, agudo, entrecortado. El vaquero se estremeció y miró hacia la entrada. Cuando volvió a mirar, el guerrero estaba más cerca. Solo un paso, pero le pareció que había cruzado un cañón. «Te has equivocado de campamento», repitió el guerrero. Sus cicatrices brillaban a la luz de la lámpara, líneas que cruzaban su pecho y sus brazos como marcas de cuenta. «¿Quieres caballos? Tómalos. ¿Quieres sangre? Toma la mía. Pero nunca te irás con ambas cosas». El vaquero apretó el gatillo. El sudor le resbalaba por la sien. Por primera vez lo sintió. No era la victoria, sino un peso que lo aplastaba contra el suelo. Se humedeció los labios e intentó sonreír. «Somos 10 contra 1. El guerrero ni pestañeó. «Entonces mataré a 11. La pistola temblaba con más fuerza. Desde fuera se oyó el sonido de cascos desbocados. Los ponis apaches ya se dispersaban en la oscuridad. Sus hombres maldecían, gritaban, perseguían sombras. El vaquero sintió un nudo en el estómago. Sus efectivos se reducían a cada latido. La voz del guerrero acalló el ruido. «Tú has venido a atacar. Yo vendré a la guerra». El vaquero finalmente lo entendió. No era a un hombre a quien había acorralado. Era una trampa en la que había caído, y la noche apenas había comenzado. La pistola del vaquero temblaba, aunque intentaba mantenerla firme apretando los dientes. La sombra del guerrero se tragó la luz de la lámpara, y sus cicatrices dibujaban mapas en su cuerpo. Desde fuera se oyó un grito: «¡Coged a las indias!», seguido de otra carcajada. El vaquero se obligó a sonreír. «¿Has oído? Ahora este campamento es nuestro». El guerrero no pestañeó. «No es tuyo nada». Su mano se cernía cerca del hacha atada a su muslo, con los dedos firmes, como si el tiempo le obedeciera. Se oyeron unos pasos en la puerta. Otro vaquero irrumpió en la habitación, con el rifle colgado al hombro. «¿Aún no has terminado, Billy? Dispara al salvaje y acabemos de una vez». Billy tragó saliva y la pistola se le movió. El recién llegado resopló, lo pasó por delante y levantó el rifle. Fue el último paso que dio. El guerrero se movió como una tormenta que se desata, con el hacha descendiendo en un arco. Se oyeron crujir los huesos. El rifle cayó al suelo con el vaquero aún aferrado a él, con los ojos ya vidriosos. Billy se quedó paralizado, con la bilis subiéndole por la garganta. «¡Dios!». El guerrero se giró, con el hacha goteando y los ojos clavados en él. «Llama a tu Dios. Aquí no te responderá». Fuera, el campamento estalló. Disparos, gritos, el relincho de ponis aterrorizados. Uno de los asaltantes gritó pidiendo ayuda, pero se ahogó en su propio grito. Otro maldijo, pero sus palabras se vieron interrumpidas por el silbido de las flechas que salían de la oscuridad. Los hombres de Billy ya no se reían. Se tambaleó hacia atrás, blandiendo la pistola. El guerrero avanzó deliberadamente, con la respiración tranquila. «Vete», dijo. «Diles a los demás lo que pasa cuando tocan el fuego apache.
Billy intentó burlarse. ¿Crees que me asustas? Pero la burla se desvaneció y su voz se quebró. El sudor empapaba su camisa. La mano del guerrero se cerró alrededor del rifle caído y lo levantó como si no pesara nada. «Ya estás asustado». Un grito rasgó la noche. «¡Retirada!». Uno de los hombres de Billy salió corriendo por la puerta, agarrándose una herida en el costado. Otro cayó de rodillas, con una flecha clavada en el hombro. Billy soltó la pistola. Su estómago supo la verdad antes que su mente. No estaban atacando, estaban siendo atacados. El guerrero levantó el rifle, apuntando no a Billy, sino a través de la lona, y disparó una vez. Un vaquero gritó fuera y cayó en la luz del fuego. Se hizo el silencio. A Billy le zumbaban los oídos. Su pistola cayó al suelo con estrépito. Su cuerpo se negaba a agacharse para recogerla. El guerrero dio otro paso. «¡Corre!». Billy respiraba con dificultad. Se giró y salió corriendo por la lona. El campamento exterior era un infierno. Fogatas volcadas, sombras que se movían entre las tiendas, flechas que silbaban desde las colinas. Los vaqueros tropezaban en el suelo, disparando a ciegas en la noche. Billy vio a uno de sus hombres pisoteado por un pony en pánico, su grito cortado por las pezuñas. Otro cayó, con la garganta manchada de rojo, donde le había alcanzado la punta de una flecha. Cayó de rodillas, con las manos arañando la tierra, jadeando. «Tenemos que retirarnos, montad». No hubo respuesta. La mayoría ya estaban en el suelo. El guerrero apareció detrás de él, caminando, sin correr, con el rifle en la mano, el hacha en la cadera y el rostro tallado en piedra. Billy se arrastró hacia atrás con los ojos muy abiertos y las palmas cubiertas de barro. «No, no, por favor». El guerrero se arrodilló frente a él, con una voz tan baja que parecía un corte. «Vinisteis en busca de sangre. La habéis encontrado». El pecho de Billy se agitó. Vio a los otros asaltantes. 5 aún respiraban. Algunos gateaban, otros intentaban arrastrarse hacia los caballos que ya no estaban allí. Los ponis habían desaparecido en la oscuridad. El guerrero volvió la cabeza y habló a la noche misma. «Deja uno con vida». Una flecha silbó junto a la oreja de Billy y se clavó en el pecho de otro vaquero. El hombre se convulsionó una vez y luego se quedó inmóvil. Billy sollozó al darse cuenta de quién sería el único superviviente. La mirada del guerrero volvió a posarse en él, tan afilada como las cicatrices de cuchillo que le cruzaban el pecho. «Díselo», dijo. «Dile a todos los pueblos, a todos los ranchos. Esta es tierra apache. Si volvéis, os espera algo peor». Billy movió los labios, pero no le salieron las palabras. El guerrero se inclinó hacia él, hasta que su aliento le calentó la mejilla. «Estás vivo porque te dejé arrastrarte. No lo confundas con misericordia». A sus espaldas, el fuego crepitaba, el campamento estaba medio destruido y los cadáveres yacían esparcidos como muñecos rotos. La noche apestaba a humo y sangre. Billy temblaba, con las manos agarradas a la tierra como si eso pudiera mantenerlo en pie. Sabía que si hablaba, le temblarían los dientes al pronunciar las palabras. En lugar de eso, tragó saliva y asintió con la cabeza una y otra vez. El guerrero se levantó, alto, inmóvil, observando cómo Billy se ponía en pie a trompicones y se adentraba tambaleando en la oscuridad. Las llanuras llevarían sus sollozos durante kilómetros, y la historia con ellos. Pero cuando Billy desapareció, los ojos del guerrero se entrecerraron. El fuego reveló lo que Billy aún no había visto: sombras en la cresta lejana, más jinetes esperando, observando. No eran sus hombres, no eran apaches. Alguien más había venido a cobrar en esta noche empapada de sangre. Billy corrió, tropezando entre la salvia, con los sollozos ahogados por la oscuridad infinita. El fuego detrás de él parpadeaba cada vez más débil, pero los gritos no se desvanecían de su cabeza. El guerrero no lo siguió. Se quedó de pie entre los escombros, con el pecho manchado de hollín y sangre, mirando al horizonte. Sus hombres salieron de las sombras, arqueros, silenciosos, con el rostro endurecido por la pintura. Se reunieron sin decir nada, una mirada bastaba. Uno de ellos señaló. En lo alto de la cresta, unas siluetas se movían contra la pálida luna.
No era el balanceo débil de unos asaltantes cansados. Esos hombres estaban sentados, erguidos, inmóviles, con los caballos resoplando, pero bien controlados. «No son vaqueros», susurró el arquero. El guerrero entrecerró los ojos. El viento traía un leve crujir de cuero, el tintineo metálico de las bridas. Demasiado disciplinados, demasiado tranquilos. La viuda del campamento, la única anciana que había sobrevivido a la incursión, avanzó cojeando, con el chal chamuscado. «¿Quién vigila?», preguntó con voz ronca. El guerrero no respondió todavía. Se acercó al fuego, dejando que las llamas iluminaran su pecho, sus cicatrices. Quería que los vigilantes lo vieran, que supieran a quién estaban mirando. Desde la cresta, una voz llegó hasta ellos, lenta y clara. «Contamos 10 vaqueros. Solo vemos cadáveres». El guerrero levantó la barbilla. «Entonces puedes dejar de contar». Hubo una pausa. Luego, otra voz, más joven y aguda. «Los mataste rápido, demasiado rápido para hombres con rifles. Eso no es suerte, es habilidad». Los hombres del guerrero se movieron inquietos. El anciano le tocó el brazo. «Saben tu nombre». Él apartó su mano con un gesto, pero apretó la mandíbula. «Los nombres viajan». La cresta volvió a crujir. Una figura espoleó a su caballo para bajar la pendiente, sola, con su silueta recortada contra la luz del fuego. No llevaba ninguna insignia, ninguna estrella, pero algo peor: confianza. El tipo de confianza que solo se adquiere en hombres que han sobrevivido a una masacre. Se detuvo a 20 pasos, con las manos sueltas sobre las riendas. Su caballo pateaba el suelo, inquieto ante la calma de su jinete. «Guerrero», dijo, como si fuera un título, no un saludo. «He oído historias». La voz del guerrero era de hierro. «Las historias no sangran». El hombre esbozó una sonrisa. «Es cierto, pero los hombres sí, unos vaqueros atacaron este campamento. Tú los mataste. Impresionante. Pero no eres el único que lleva la cuenta». El guerrero ladeó la cabeza. «¿Quién eres?». El jinete se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. «El hombre que se lleva lo que queda cuando se disipa el humo». Detrás de él aparecieron más jinetes, que se desplegaron en silencio por la cresta. No eran vaqueros, ni colonos. Su equipo era variopinto: sillas de montar robadas, mantas apaches, rifles del ejército. No tenían ninguna lealtad. Mercenarios. El arquero escupió al suelo. Bucaneros. El jinete no lo negó. «La guerra nos alimenta. Y esta noche habéis sido un buen festín». Su mirada recorrió el campamento. Tiendas en llamas, tiendas rotas, cadáveres que se enfriaban. «Nos llevaremos lo que quede. Los ponis que habéis dispersado serán nuestros por la mañana». El guerrero dio un paso adelante, lo suficiente para que la luz del fuego iluminara sus cicatrices. Su cuchillo brilló al limpiarlo en la palma de la mano. «Da un paso dentro del campamento y acabarás como ellos», dijo, señalando a los vaqueros muertos. La sonrisa del jinete se mantuvo, pero ahora era más tenue. Brutal, tal y como decían. Uno de los mercenarios que estaba detrás de él se rió entre dientes. «Hemos venido a ver si era verdad». Los hombres del guerrero se movieron y levantaron los arcos. El anciano siseó: «Esta noche no. Son demasiados y es demasiado pronto». Pero la voz del guerrero era tranquila. «Ya no han venido a ver, han venido a probar». El jinete se enderezó en la silla. «¿Eres listo? Eso hará que matarte valga más dinero». El guerrero hizo girar el cuchillo en la palma de la mano y luego lo guardó en la funda. En su lugar, cogió el rifle caído y lo amartilló con una mano. «Ponedme a pruebas, entonces». Los mercenarios se agitaron, pero su líder los contuvo con la mano levantada. Su sonrisa volvió a aparecer. «Esta noche no. Estás caliente por la sangre, todavía en pie. Prefiero la carne fría». Tiró de las riendas. Su caballo dio media vuelta, haciendo saltar chispas con los cascos. Miró atrás una vez. «Pero volveremos. Cuando vuestro fuego sea ceniza, cuando vuestros ojos estén pesados, volveremos y entonces veremos lo brutales que sois». Se retiraron en silencio, las sombras deslizándose de nuevo hacia la cresta, tragadas por la noche. El guerrero bajó el rifle.
sus hombres aún tensos, con los arcos apuntando. Sacudió la cabeza una vez. No atacarán esta noche, pero lo harán. La anciana gimió y se hundió de rodillas. No podemos soportar otra incursión. No así, destrozados y sangrando. El guerrero miró fijamente la cresta donde habían desaparecido los jinetes, con la mandíbula apretada. Entonces no esperaremos a que vengan. Se volvió y reunió a sus hombres con una mirada. Vamos a cazar. El fuego crepitó, el humo se elevó, y en la cresta unos ojos invisibles seguían acechando, esperando el momento en que el brutal guerrero hiciera su movimiento. El campamento ardía, el humo se arremolinaba como fantasmas sobre las pieles quemadas. Los cuerpos yacían donde habían caído, con los ojos abiertos a las estrellas, a las que no importaba la sangre ni la venganza. El guerrero se agachó cerca de la hoguera más grande, arrastrando un palo por la tierra. Sus hombres lo rodeaban, con los rostros pintados por las sombras y las llamas. «Vendrán», dijo simplemente, dibujando una cresta con el palo y luego una flecha apuntando hacia abajo. No con antorchas, ni riendo como niños. Vendrán en silencio, al amanecer, con los rifles preparados. El arquero se inclinó hacia adelante, con la mandíbula apretada. «Atacaremos antes del amanecer». Otro negó con la cabeza. «Hemos perdido a demasiados. Cada flecha debe contar. No podemos luchar contra una compañía». La anciana tosió con voz frágil pero aguda. Dijo que esperaría. Él elegirá el momento, no vosotros. Y cuando lo elija, será más profundo de lo que pensáis. El guerrero la miró y luego volvió a fijar la vista en la tierra. Él no conoce nuestro terreno. Trazó otra línea curvada alrededor de la cresta. Aquí, donde corta el arroyo, la tierra absorbe el sonido. Los atraemos hacia aquí. Los rompemos como madera seca. Se hizo el silencio, solo roto por el silbido de las brasas. El arquero frunció el ceño. ¿Y qué hay de las mujeres y los niños? No pueden moverse. Sus pies están pesados por el dolor. Los ojos del anciano se posaron en el guerrero con dureza. ¿Me preguntas si nos abandonará? El guerrero clavó el palo en la tierra y lo partió en dos. No, se quedarán conmigo, siempre. Por primera vez, algunas cabezas asintieron. El fuego crepitó. Las chispas se elevaron y desaparecieron. Pero entonces se oyó una nueva voz, suave, joven, temblorosa. ¿Y si caes? El guerrero levantó la vista. Un niño de no más de 12 años se encontraba al borde del círculo, con las costillas asomando a través de una camisa rota y agarrando un arco demasiado grande para sus brazos. No apartó la mirada. «Si caes», repitió el niño, «¿qué será de nosotros?» El círculo se movió. Los hombres murmuraron. Algunos fruncieron el ceño, otros sonrieron con sarcasmo. Pero ninguno se rió. El guerrero lo observó durante un largo momento y luego se levantó. Caminó hacia el niño, elevándose sobre él como un muro de cicatrices y silencio. El niño tragó saliva, pero no retrocedió. La voz del guerrero era baja. «Si yo caigo, tú te mantienes en pie». Los nudillos del niño se pusieron blancos al apretar el arco. «Lo haré». El anciano siseó. «Es un niño». El guerrero no apartó la mirada del niño. «Yo también lo era cuando la sangre tocó mis manos por primera vez». El niño asintió, temblando, pero con determinación. El guerrero se agachó, agarró el arco y ajustó las manos del niño. Todavía no, pero pronto. Lo soltó y se volvió hacia el círculo. Al amanecer, nos ponemos en marcha, no como cobardes que huyen, como cazadores. Una oleada recorrió a los hombres. El miedo seguía ahí, pero ahora era más duro, más acerado. Se dispersaron para prepararse. Afilaron las espadas, tensaron los arcos y susurraron a los ponis que habían regresado de la oscuridad como guiados por manos invisibles. El guerrero caminó solo hasta el borde del campamento, mirando la cresta donde habían desaparecido los mercenarios. Su aliento se condensaba en la fría noche. Sus cicatrices le picaban con viejos recuerdos. Recordaba otras incursiones, otras noches de fuego y muerte. Recordaba a los hombres que habían prometido esperar y luego llegaron al amanecer,
aplastando a familias enteras antes de que el sol calentara la tierra. Su mano rozó el mango de su hacha. Apretó la mandíbula. «Esta vez no», murmuró. Detrás de él, el niño se quedó rezagado, mirando con los ojos muy abiertos. El guerrero se volvió y no vio debilidad, sino algo más agudo, como el chispazo de un pedernal. Estuvo a punto de decir algo más, pero se detuvo. Las palabras no eran la armadura que el niño necesitaba. La noche se hizo más profunda. Los lobos aullaban en la lejanía, como si marcaran el límite del mundo. Entonces, débil pero claro, desde la cresta, un silbido, breve, deliberado. El guerrero se quedó paralizado. Sus hombres levantaron la cabeza. El anciano murmuró una maldición. «No esperan», dijo el guerrero con voz plana. Desenvainó el hacha y la luz del fuego bailó en su hoja. «Cazarán esta noche». Y desde la oscuridad más allá de la cresta llegó el sonido que respondía. Cascos, docenas de ellos, descendiendo con paso firme como el trueno. El suelo tembló bajo las pezuñas antes incluso de que los jinetes aparecieran por la cresta. La noche transportaba su ritmo como un tambor de guerra. El guerrero levantó la mano. Todos los apaches se agacharon, con los arcos preparados y la mirada aguda. El fuego ardía ahora con fuerza, solo quedaban brasas encendidas, y el campamento estaba envuelto en sombras. «Vienen hambrientos», susurró el anciano. La voz del guerrero era como una piedra. «Pues que mueran de hambre». Una fila de jinetes irrumpió desde la cresta, sus siluetas negras contra la luna. No gritaban como los vaqueros, sino que avanzaban en silencio, compactos, como cabalgan los asesinos. Los rifles brillaban en sus manos. Los hombres del guerrero esperaban, inmóviles como estatuas. El primer jinete entró en el círculo de brasas y una flecha voló. Cayó hacia atrás sin emitir ningún sonido, y su caballo relinchó mientras se alejaba. Los disparos estallaron en respuesta. Las chispas saltaban de las piedras mientras las balas atravesaban el campamento. Una mujer gritó, agarrándose el hombro. Otra se lanzó para proteger a su hijo. El guerrero gritó una sola palabra: «¡Al suelo!». Sus hombres desaparecieron entre las sombras, lanzando flechas desde ángulos que los mercenarios no podían ver. Los caballos se encabritaron, los jinetes maldijeron. Un mercenario saltó de su caballo y se abalanzó sobre las tiendas con un cuchillo. El niño, el mismo que había hablado antes, se interpuso en su camino, con el arco temblando. El guerrero sintió un nudo en el pecho, pero antes de moverse, el niño soltó la cuerda. La flecha voló corta y rozó el brazo del hombre. El mercenario gruñó y levantó el cuchillo. El guerrero llegó en 3 zancadas. Su hacha partió el aire. El cuchillo cayó al suelo con la mano aún agarrada a él. El niño respiraba con dificultad. Sus ojos se clavaron en el hombre caído. «Yo fallé». El guerrero lo empujó hacia atrás. «Le hiciste mirar». Su voz era dura, pero su mano se detuvo en el hombro del niño. El tiempo justo. Las balas volvieron a silbar. Un caballo cayó sobre el fuego. Las llamas lamían su crin mientras se debatía y relinchaba. Los mercenarios presionaron con más fuerza, tratando de abrirse paso a través de la delgada línea de defensores. «Rodeadlos», resonó la voz del líder, reconocible, fría, la misma del hombre que había hablado desde la cresta. «Rompedles los huesos, arrancadles el cuero cabelludo». El guerrero apretó la mandíbula. Gritó algo gutural, una palabra más antigua que el inglés, más antigua que el odio. Sus hombres se movieron como lobos, retrocediendo hacia el lecho del arroyo que él había dibujado antes en la tierra. Los mercenarios los siguieron, ansiosos, pensando que habían empujado a su presa a la retirada. No vieron la trampa hasta que el primer caballo resbaló. El lecho del arroyo estaba resbaladizo por el barro. El agua era poco profunda pero traicionera. Las pezuñas resbalaron, los jinetes se lanzaron hacia adelante y las maldiciones llenaron la noche. Desde las crestas a ambos lados llovieron flechas apaches. 3 mercenarios cayeron antes de poder levantar sus rifles. Otro se ahogó bajo su propio caballo, retorciéndose en medio del pánico. El guerrero se movía entre ellos como el fuego entre la hierba seca,
con el hacha y el rifle encontrando carne. Cada golpe era preciso, cada paso implacable. Pero los mercenarios eran muchos y estaban bien entrenados. Por cada uno que caía, otro avanzaba. El olor a pólvora impregnaba el aire, la sangre se mezclaba con el barro. La voz del líder se alzó de nuevo, atravesando el caos. «Mantened la línea, sangra como cualquier hombre». El guerrero lo oyó. Sintió un pinchazo en las costillas, una bala que le rozaba. El calor se extendió por su costado. No se inmutó. Levantó el rifle y disparó una vez. Un mercenario cayó hacia atrás con el cráneo destrozado. El niño volvió a aparecer a su lado, demasiado cerca, con las flechas agarradas con manos temblorosas. «¡Vuelve!», rugió el guerrero. «No lo haré», gritó el niño, con la voz quebrada pero feroz. Los ojos del guerrero ardían, pero no había tiempo para discutir. Agarró al niño y lo empujó detrás de un tronco caído. «Entonces quédate agachado o acabarás junto a tu padre en la tierra». El niño contuvo el aliento, pero asintió con la cabeza y se agachó con el arco listo. La lucha se intensificó. Los mercenarios gruñían como lobos, impulsados por las maldiciones de su líder. La línea apache se tensó, las flechas escaseaban y las espadas brillaban en la oscuridad. Entonces, otro silbido, agudo. Esta vez no provenía de la cresta, sino de más adentro de la noche. El líder se quedó paralizado, entrecerrando los ojos, giró la cabeza, escuchando. Casco de caballos. Muchos se acercaban rápidamente. El pecho del guerrero se tensó. Refuerzos. ¿Pero de quién? Los mercenarios retrocedieron un paso, con los rifles apuntando hacia el sonido. Los apaches se quedaron paralizados, cada respiración aguda por el miedo. De la oscuridad llegó el estruendo de los jinetes, docenas, tal vez más. El suelo tembló bajo su carga. La sonrisa del líder mercenario se dibujó en su rostro. Ahora siseó. Ahora morirá. El guerrero estabilizó su rifle, con las cicatrices ardiendo y los ojos fijos en el horizonte negro. Lo que fuera que viniera a continuación rompería la noche en dos. La noche se rasgó con un trueno. Los cascos resonaban como tambores de guerra, cada vez más cerca, hasta que la tierra misma pareció a punto de partirse. Los mercenarios vitorearon con los rifles en alto, pensando que su fuerza se había duplicado. Los apaches se prepararon con las flechas en ristre, los rostros iluminados por el fuego y el miedo. Solo el guerrero permaneció firme, con la mandíbula apretada. Sabía que la salvación no cabalgaba con tanto ruido, solo la muerte. Los jinetes aparecieron de repente, una columna de hombres a caballo, con sus capas ondeando como estandartes rotos. La luz de la luna se reflejaba en los rifles y revólveres, en las hebillas de latón de las sillas de montar, tomadas de los soldados muertos. Vaqueros, no mercenarios, una segunda partida de asalto, atraída por el humo y el fuego. El líder de los mercenarios soltó una carcajada. El destino es benevolente esta noche. Los hombres del guerrero vacilaron. 2 enemigos, no uno. El doble de rifles, el doble de acero. El niño susurró desde detrás del tronco con voz temblorosa. «No podemos luchar contra los dos». El guerrero no respondió. Levantó su rifle y disparó contra la columna antes de que se acercaran. Un vaquero cayó, rodando bajo las pezuñas. Pero la línea no se rompió. Se estrellaron contra el lecho del arroyo con las pistolas en ristre. Las balas silbaron al pasar junto a las orejas y se clavaron en la carne. Un apache se desplomó con un grito. Otro se tambaleó agarrándose el costado. El anciano gritó por encima del caos. «¡Retirada! Moriremos todos aquí». El guerrero se volvió, con los ojos duros como piedras. «No, haremos que se maten entre ellos». Sus hombres dudaron, pero él cortó el aire con la mano, dando una orden. Se movieron, deslizándose entre las sombras, desapareciendo entre las rocas y la maleza, dejando el campo de batalla abierto. De repente, los mercenarios se quedaron solos en el barro cuando la columna de vaqueros irrumpió. Se desató la confusión. Los caballos se encabritaron, los disparos se sucedieron y las maldiciones volaron en todas direcciones.
¿Quiénes demonios sois?, gritó un vaquero, apuntando con su rifle a un mercenario. ¡Tu tumba!, escupió el mercenario, disparando a quemarropa. El vaquero se derrumbó. El lecho del arroyo estalló en un caos. Mercenarios y vaqueros, ambos codiciosos, ambos ciegos por la sed de sangre, se enfrentaron en la oscuridad, cada uno pensando que el otro era el enemigo. El guerrero observaba desde su refugio, con la respiración firme. Su plan era que el fuego prendiera la hierba seca y que su rabia se alimentara de sí misma. El niño se arrastró a su lado con los ojos muy abiertos. «Los has hecho luchar entre ellos». El guerrero no lo miró. Los hombres hambrientos siempre se vuelven unos contra otros. Solo hay que alimentar ese hambre. Los disparos retumbaban. Los hombres gritaban. Los caballos caían, aplastando a los jinetes bajo sus cascos. El olor a pólvora y sangre espesaba el aire. Desde su refugio, los apaches lanzaban flechas, cada una de ellas con precisión, y volvían a desaparecer entre las sombras. Un mercenario cayó, luego un vaquero, sin saber quién les había alcanzado. El pánico se extendió más rápido que las balas. El líder de los mercenarios gritó, tratando de calmar a sus hombres: «A ellos no, a los salvajes, matad a los salvajes». Pero sus hombres no le escucharon. Estaban demasiado ocupados disparando a los vaqueros que les devolvían el fuego. Los labios del guerrero se curvaron en algo parecido a una sonrisa. Sin embargo, la victoria estaba lejos. Los vaqueros les superaban en número, sus rifles eran rápidos y sus caballos estaban frescos. A medida que caían los mercenarios, la marea cambió. Los vaqueros comenzaron a abrirse paso, avanzando hacia el campamento, con la mirada fija en las figuras que se escondían entre las rocas. Una bala rompió la piedra cerca de la cabeza del niño. Este jadeó y se agachó aún más. El guerrero lo empujó hacia el suelo. «Quédate agachado». Pero las manos del niño temblaban mientras agarraba su arco. «Si me quedo abajo, moriré como los demás». El pecho del guerrero ardía. Se veía a sí mismo en el niño. Demasiado joven, demasiado desafiante, demasiado cerca de la sangre. Agarró la cara del niño, obligándolo a mirarlo a los ojos. «Entonces, si te levantas, lo haces para vivir, no para morir». El niño tragó saliva y asintió con la cabeza. Volvió a tensar la cuerda del arco, apretando los dientes. Se oyeron disparos. Los vaqueros rompieron la línea de mercenarios, empujando con fuerza con su líder, un hombre alto con una cicatriz que le partía el labio, cabalgando al frente. Su revólver disparó, derribando a otro apache. Su voz resonó como un trueno. «Coged a las mujeres, quemad al resto». El guerrero sintió que la sangre le hervía. Levantó el rifle, con la mira fija en el hombre de la cicatriz. Apretó el dedo. Pero antes de que pudiera disparar, un grito desgarró la noche, agudo, alto y desgarrador. «El niño». El guerrero giró la cabeza. El niño había soltado el arco, pero su pequeño cuerpo había sido alcanzado y derribado hacia atrás, con una flecha atravesándole el hombro. «No», rugió el guerrero, saltando hacia él. Los ojos del niño parpadearon y sus labios palidecieron. Sus manos se aferraron débilmente al mango. El vaquero con cicatrices se rió, girando el revólver. «Incluso tus cachorros caen fácilmente». La visión del guerrero se estrechó. Su pulso latía como tambores de guerra. Se levantó, con el hacha en la mano, los ojos fijos en el jinete con cicatrices. La noche rugía a su alrededor, disparos, gritos, el estruendo de los cascos. Pero todo lo que veía era a ese jinete, y lo único que sabía era que uno de los dos no saldría vivo de allí. El vaquero cicatrizado espoleó a su caballo, con el revólver brillando en su mano. Su sonrisa dividió la luz del fuego, cruel y hambrienta. El guerrero salió al descubierto, con el hacha levantada y el rifle colgado a la espalda. La sangre le manchaba las costillas, pero sus ojos ardían con un fuego más antiguo que esta tierra. El vaquero se burló. «Así que tú eres de quien hablan, el carnicero, el salvaje». Amartilló su revólver, apuntando al pecho del guerrero. «Veamos cuánto hay de verdad en eso». La voz del guerrero era plana.
tranquila como una piedra. La verdad no necesita lengua, deja cicatrices. El vaquero soltó una carcajada y disparó. El disparo rasgó el aire y la madera se astilló a pocos centímetros de la pierna del guerrero. Este no se había movido. «Atrevido», murmuró el vaquero, «o estúpido». El guerrero se movió de repente, ágil como un lobo. Lanzó su hacha, no al vaquero, sino a la brida del caballo. La hoja dio en el blanco. El animal se encabritó relinchando y tiró al vaquero de lado. El revólver falló. Un segundo disparo rasgó la noche, inofensivo. El guerrero se abalanzó sobre él antes de que cayera al barro. Puños, rodillas, sangre. El vaquero rodó, blandiendo el revólver como un garrote y golpeando la mandíbula del guerrero. El sabor del hierro le llenó la boca. No escupió. Se lanzó hacia adelante y golpeó con la cabeza la nariz del vaquero con un crujido. El hombre gritó salpicando sangre. Aún así siguió golpeando, arañando su cinturón. Su mano se cerró alrededor de un cuchillo. El acero brilló. El guerrero le agarró la muñeca, con las venas hinchadas y los dientes apretados. Lentamente, con dolor, apartó la hoja. El vaquero le escupió sangre en la cara. «Morirás en el barro como el resto de los de tu especie». El aliento del guerrero era caliente contra su oreja. «Si muero, tú me seguirás». Golpeó la cabeza del hombre contra el barro una vez, 2 veces. El cuchillo cayó al suelo con un ruido metálico. El guerrero lo agarró y lo clavó en la tierra a unos centímetros de la garganta del vaquero. El hombre se quedó inmóvil, con el pecho agitado. Sus ojos ardían de odio, pero su cuerpo se derrumbó bajo el peso de la fuerza del guerrero. A su alrededor, la batalla seguía en pleno apogeo. Disparos, cascos de caballos, gritos. Pero el círculo de barro parecía un mundo aparte, su propio cementerio. El vaquero dijo con voz ronca: «Mátame y mis hombres te harán pedazos». La mano del guerrero le apretó la garganta. «Si te perdono, pensarán que eres débil». Los labios del vaquero temblaron y su bravuconería se resquebrajó. «No puedes detenernos, somos demasiados, demasiado fuertes». El guerrero se inclinó hacia él y le dijo en voz baja: «Entonces haré que me teman más a mí que a ti». De repente lo soltó y se levantó. El vaquero jadeó y rodó sobre su costado. El alivio se reflejó en su rostro ensangrentado hasta que el guerrero agarró su revólver. El guerrero lo levantó en alto y gritó en la lengua de los mercenarios con voz que se elevó por encima del caos: «Vuestro líder sangra». Las cabezas se volvieron, los disparos se interrumpieron. Los mercenarios vieron a su comandante, cubierto de cicatrices, tirado en el barro, desarmado y con el rostro ensangrentado. La duda se extendió por sus filas como una enfermedad. Los ojos del vaquero se agrandaron. «¡No!», rugiendo, luchando por levantarse. «¡No le escuchéis! ¡Luchad!». El guerrero apuntó con el revólver a su pecho, apretó el dedo, pero entonces se oyó un grito. Era el niño. El guerrero miró hacia el tronco donde lo había dejado. El niño había intentado levantarse, con el arco aún en la mano, pero 2 vaqueros lo habían alcanzado. Uno le arrancó el arco de las manos, el otro lo puso de pie a la fuerza, con un cuchillo en la garganta. El vaquero con cicatrices se rió entre dientes, con la sangre corriéndole por la barbilla. «Parece que el chico ha elegido tu destino». El guerrero se quedó paralizado, con el pecho agitado y el revólver firme. El niño se debatía, retorciendo su pequeño cuerpo, con los ojos en llamas. El cuchillo presionó con más fuerza. El niño jadeó. «No, no me entregues», dijo con voz entrecortada. El vaquero se puso en pie tambaleándose y se limpió la sangre de la cara. Su sonrisa era irregular, salvaje. «Ahora puedes matarme, guerrero, pero el chico morirá gritando, o sueltas el arma y quizá viva». El campo de batalla se quedó en silencio. Incluso los mercenarios se quedaron quietos, con la mirada fija en los 2 hombres. La mano del guerrero no temblaba, pero en su interior el fuego y el hielo se enfrentaban. Su respiración se volvió pesada. El revólver pesaba como una decisión. Los ojos del niño se clavaron en los suyos, feroz, suplicantes.
Hazlo, susurró. No dejes que gane. El filo del cuchillo brillaba contra su garganta. La risa del vaquero resonó en el lecho del río. Y al guerrero solo le quedaba un aliento para decidir si apretaría el gatillo o jugaría la vida del niño a una carta. El campo de batalla contuvo el aliento. Incluso los caballos se quedaron quietos, con las fosas nasales dilatadas, como si la propia tierra esperara la decisión del guerrero. El cañón del revólver brillaba bajo la luna. Un solo disparo y el vaquero cicatrizado caería. Pero la garganta del niño presionaba el frío acero, a un solo tirón de derramar su vida en el barro. El vaquero cicatrizado escupió sangre, sonriendo entre los dientes rotos. Suéltalo, salvaje, o verás cómo se ahoga con su último aliento. El pecho del guerrero se agitaba, jadeando. Su mano no temblaba, pero su mente iba a toda velocidad. Si mataba al hombre ahora, la vida del niño se cortaría antes de que el eco del disparo se apagara. Si lo perdonaba, los mercenarios pensarían que estaba acabado. Los ojos del niño, abiertos, feroces, ardientes, atravesaron el ruido. «No», susurró con voz ronca, apenas audible. «No me salves. Acaba con él». El guerrero apretó la mandíbula. Sus cicatrices le picaban, reviviendo viejos recuerdos, momentos en los que la vacilación le había costado vidas. Pero lo que lo paralizaba ahora no era la vacilación, era algo más frío, la claridad. Bajó el revólver. Un murmullo recorrió a los mercenarios. Algunos sonrieron, creyendo que la victoria estaba en sus manos. El vaquero cicatrizado soltó una carcajada. «Perro listo, has elegido bien». Dio un paso adelante, tirando del chico hacia él, con el cuchillo clavándose en la piel. «De rodillas». El guerrero se hundió lentamente, con el barro succionándole las piernas, bajando el revólver hasta que tocó el suelo. Lo dejó caer, y el peso resonó en el silencio. La sonrisa del vaquero se amplió. «¿Lo ves? Incluso los lobos suplican cuando la correa está lo suficientemente apretada». Pero el niño, aunque la sangre le brotaba de la garganta donde le presionaba la hoja, no lloró. Sus labios se crisparon, esbozando una sonrisa. El guerrero lo miró a los ojos y luego se movió. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, un asentimiento con la cabeza. El niño lo entendió. Hundió el talón en la bota del vaquero, de forma repentina y violenta. El hombre maldijo y perdió el equilibrio durante un instante. Fue suficiente. El guerrero se abalanzó hacia adelante y con un movimiento fluido agarró el revólver del barro. Levantó el brazo y disparó antes de que el vaquero pudiera estabilizar su agarre. El disparo atravesó el hombro del vaquero. El cuchillo cayó al suelo con un ruido metálico mientras él gritaba y se tambaleaba hacia atrás. El chico se derrumbó agarrándose el cuello sangrante, pero vivo. Se desató el caos. Los mercenarios gritaban, disparando a lo loco, sin saber si su líder había caído o si aún estaba al mando. Los vaqueros maldecían, rompiendo filas ante la repentina confusión. El guerrero no se detuvo. Se abalanzó sobre el vaquero, golpeándolo contra el barro y aplastándole los dientes con el cañón del revólver. «Pierdes cuando el miedo te domina», gruñó el guerrero con voz gutural. El vaquero escupió sangre, desafiante incluso mientras el dolor lo atormentaba. «Entonces mátame, salvaje. Demuestra que no eres mejor». El guerrero apretó el gatillo, pero se detuvo. Sus ojos ardían, pero su voz sonaba fría. Los hombres mejores dejan que las cicatrices hablen. En su lugar, golpeó con el revólver, rompiendo el cráneo del hombre y dejándolo jadeando, destrozado, pero vivo. Los mercenarios vacilaron. Su líder estaba derrotado, arrastrándose por el suelo, no muerto pero destruido. Los susurros se extendieron. La duda se extendió como el humo. El guerrero se levantó, levantando el revólver en alto para que todos lo vieran. Su voz atravesó el campo de batalla como un trueno. «Vuestro líder está de rodillas. ¿Quién lo defiende ahora?» Silencio. Solo se oían respiraciones entrecortadas, cascos de caballos y los gemidos de los heridos. La voz del anciano se alzó detrás de él. «Mirad cómo caen los hombres codiciosos. ¿Quién se atreve a luchar contra una sombra que os hace sangrar a todos?»
La línea de mercenarios vaciló. Uno dejó caer su rifle, otro dio media vuelta con su caballo. El pánico se extendió ya no como el fuego, sino como la podredumbre. Los vaqueros también retrocedieron, dejando de cargar. Su comandante, cubierto de cicatrices, gemía en el barro. Ya no era su escudo. Por un momento, pareció que los apaches no habían conseguido la victoria, sino un respiro. Pero entonces, un disparo rasgó el aire. El niño gritó. Cayó de lado, agarrándose el pecho, con los ojos muy abiertos. La sangre se filtraba entre sus dedos. El guerrero se giró apuntando con su revólver hacia el origen del disparo. En medio del caos, un mercenario bajó su rifle humeante, con los ojos muy abiertos por el triunfo y el terror. El guerrero disparó. El hombre cayó sin vida, pero el niño yacía jadeando, con sangre brotando de sus labios y su pequeño cuerpo convulsionando. El guerrero se tambaleó hacia él, cayendo de rodillas, presionando la herida con las manos y rompiendo la voz por primera vez en toda la noche. «Quédate. Respira, no te vayas todavía». Los ojos del niño parpadearon, apagándose. Su mano se extendió débilmente, agarrando la muñeca del guerrero con las últimas fuerzas que le quedaban. Sus labios se separaron, y un susurro apenas audible salió de su boca. «Padre». El guerrero se quedó paralizado, el dolor atravesándole el cuerpo con más fuerza que cualquier bala. La mano del niño se deslizó, su pecho se detuvo, y, por primera vez en años, el rugido del guerrero rompió el silencio de la noche, crudo y desenfrenado, un sonido de dolor que hizo retroceder incluso al jinete más valiente. La batalla a su alrededor se volvió borrosa. Los hombres retrocedían, otros caían, pero todo lo que el guerrero veía era el rostro sin vida del niño en el barro. La mano del niño se deslizó de su muñeca, los dedos se curvaron sin vida en el barro. Por un momento, el tiempo mismo pareció detenerse. El rugido del campo de batalla se apagó. Cada disparo y cada grito fueron engullidos por el silencio dentro del pecho del guerrero. Sus cicatrices ardían. Su respiración era entrecortada, no por el agotamiento, sino por algo más antiguo, más oscuro. Dolor, rabia. Bajó el cuerpo del niño con delicadeza, apartando el cabello manchado de sangre de su pequeño rostro. Luego se puso de pie. El revólver colgaba de su mano. Sus ojos, vacíos un instante antes, ahora ardían como el fuego reflejado en el hierro. Los mercenarios se movieron inquietos, sintiendo el cambio. Uno murmuró, «Solo es un hombre», pero su voz temblaba. El guerrero levantó el revólver y disparó una vez. Un vaquero cayó de su silla de montar con el cráneo partido. No se detuvo. Apuntó con el arma a otro objetivo y volvió a disparar. El hombre se derrumbó. El campamento estalló. Los mercenarios gritaron, «¡Matadlo!». Los rifles crepitaban, las balas silbaban, pero el guerrero no se agachó ni retrocedió. Avanzó, lento y deliberado, como si la muerte misma se hubiera encarnado. Arrojó el revólver cuando se quedó sin balas, golpeando la cara de un hombre con tal fuerza que le destrozó los huesos. El hombre cayó gritando. El guerrero desenvainó el hacha, arrancada de un cadáver. La hoja brillaba bajo la luna, goteando lluvia y sangre. Cargó. Un vaquero se bajó de su caballo, con el revólver en alto. El hacha del guerrero le partió el brazo antes de que pudiera apretar el gatillo. Un grito, un chorro de sangre. El hombre se derrumbó. Otro se abalanzó sobre él con un cuchillo. El guerrero le agarró la muñeca, le retorció el brazo hasta romperle los huesos y luego le clavó el hacha en el pecho. Apartó el cuerpo de una patada y siguió avanzando. Los disparos llenaron la noche. Las balas rebotaban en las rocas y saltaban chispas, pero el guerrero se movía entre ellas como una tormenta, indiferente, imparable. Sus hombres, aún conmocionados por la muerte del muchacho, se vieron arrastrados por su furia. Salieron de sus escondites, gritando, lanzando flechas en la noche y blandiendo sus espadas a la luz del fuego. La anciana levantó su bastón y gritó con voz aguda, «Mirad cómo el dolor afila la espada, seguidme». Los apaches se lanzaron con él, abriéndose paso entre el caos.
El vaquero, lleno de cicatrices, aún tambaleándose y con la sangre goteando de su hombro, intentó reunir a sus hombres. «Atención, sangra como cualquier hombre». Pero su voz se quebró. Sus hombres lo vieron tal y como era, destrozado, derrotado. El guerrero se abalanzó sobre otro mercenario y le clavó el hacha en el pecho, atravesándole la clavícula. La arrancó con un chorro de sangre, sin pestañear. Agarró un rifle caído, lo blandió como un garrote y le rompió la mandíbula a un vaquero. El hombre cayó antes de poder gritar. Un mercenario intentó retirarse, espoleando a su caballo. El guerrero lanzó el hacha, que giró en la oscuridad antes de clavarse en la columna vertebral del hombre. Este cayó hacia adelante, sin vida. El guerrero avanzó con paso firme, arrancando el arma, con el rostro cubierto de sangre y sombras. La línea de vaqueros se rompió. Los hombres huyeron en la noche, pisoteándose unos a otros y dejando caer los rifles en el pánico. Pero el guerrero no se detuvo. Los persiguió, cortando a cualquiera que se atreviera a quedarse atrás. Las últimas palabras del niño resonaban en su cabeza. «Padre». Cada golpe, cada disparo, cada grito se alimentaba de ella. No era venganza, ni honor, solo esa palabra grabada en su corazón. Cuando su hacha se clavó en otro pecho, la dejó allí y cogió un sable caído. El acero silbó al blandirlo, cortando carne, huesos e incluso el aire. Los mercenarios gritaban, con voces agudas por el terror. «No es humano, es un demonio». El campo de batalla se inclinó. Lo que había estado a punto de perderse ahora se doblaba, cambiando con cada grito, con cada casco que se retiraba. Pero la furia no perdona, la furia devora. Los hombres del guerrero gritaban por él, pero él no los oía. Su espada cortaba uno tras otro hasta que el barro y la sangre se hicieron indistinguibles bajo sus botas. En la cresta, los últimos mercenarios huyeron, dejando caer las antorchas y abandonando a los muertos. El vaquero, lleno de cicatrices, tambaleándose, con la cara medio hinchada y medio destrozada, se arrastró hacia un caballo caído, con los ojos desorbitados. Miró atrás una vez y vio al guerrero avanzando hacia él con el sable chorreando sangre. Se le cortó la respiración. Se agarró con más fuerza y se subió a la silla con un solo brazo. La voz del guerrero atravesó la noche, baja pero potente. Ninguna sombra escapa al fuego. Levantó el sable, corrió hacia adelante, y con un salto, golpeó el flanco del caballo. El animal relinchó, encabritándose y arrojando al vaquero contra las rocas. El hombre yacía destrozado, tosiendo sangre, con los ojos muy abiertos por el miedo. El guerrero se acercó elevándose sobre él, con el sable en alto. La voz del vaquero, llena de cicatrices, sonó ronca. «Piedad, no matarás a un hombre desarmado». El guerrero apretó la mandíbula. Sus ojos se posaron una vez en el cuerpo inmóvil del niño. Su pecho se agitaba con fuerza. El sable brilló al descender, y la pantalla se quedó en negro. El sable se cernía sobre la garganta del vaquero, con el filo brillando débilmente a la luz de la luna. El hombre respiraba con dificultad, de forma superficial y entrecortada. Sus ojos, hinchados y casi cerrados, brillaban con una mezcla de terror y desafío. El pecho del guerrero subía y bajaba, cada respiración cargada de sangre y dolor. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor de la empuñadura. Un golpe, y el hombre que había traído la muerte al campamento desaparecería para siempre. El vaquero cicatrizado tosió y escupió sangre. «Hazlo, demuestra que no eres mejor, un salvaje sin más ley que la espada». El guerrero apretó la mandíbula, el sable temblaba, no por debilidad, sino por la guerra que se libraba en su interior. Las últimas palabras del niño, «Padre», aún resonaban, tocando algo más profundo que la furia. A sus espaldas, el campamento crepitaba. Los heridos gemían, los niños sollozaban. Su gente observaba desde las sombras, con la respiración entrecortada. La anciana dio un paso adelante, hundiendo su bastón en el barro. Su voz era aguda. «Acaba con él. Su sombra siempre volverá a menos que la elimines ahora». Pero otra voz se alzó, la del arquero,
cansado y ensangrentado. Si lo matas, solo enseñarás a nuestros hijos a odiar. Dejad que vuelva arrastrándose con su gente, avergonzado, menos que el barro que pisa. El guerrero no se movió. Sus ojos se clavaron en el rostro del vaquero. El hombre dijo con voz ronca: «Si me perdonas, volveré. Quemaré todos los campamentos, mataré a todos los niños. Grabaré tu nombre en las tumbas». El sable se acercó más, rozándole la piel. Una gota de sangre brotó de su garganta. El guerrero susurró más para sí mismo que para los demás: «La piedad alimenta a los lobos, pero la venganza mata el alma». Levantó la espada más alto, tensando los músculos para dar el golpe final. Y entonces un ruido rompió el silencio de la noche. Casco de caballos. Docenas. Venían de la cresta. El guerrero se quedó paralizado, con la espada aún en alto. Su gente se movía nerviosa, levantando de nuevo las armas. El anciano siseó. Más jinetes. No era el único. La sonrisa sangrienta del vaquero cicatrizado se amplió, agrietada y salvaje. «Sí, sí. ¿Creéis que habéis ganado? Solo habéis despertado la tormenta». El guerrero giró la cabeza y entrecerró los ojos hacia la cresta. El polvo nubló la luz de la luna y aparecieron unas siluetas, jinetes, pero no vestidos como los mercenarios del hombre cicatrizado. Sus estandartes ondeaban al viento. El anciano entrecerró los ojos y luego jadeó. «No son vaqueros, son soldados». El pecho del guerrero se encogió. Los rifles brillaban a la luz de la luna, disciplinados, listos. La caballería estadounidense. El vaquero desfigurado se rió hasta que se convirtió en una tos sangrienta. «Ahora morirás como el resto de los tuyos, cazado, rodeado». El guerrero bajó ligeramente el sable, con la mente a 1000 por hora. Sus hombres estaban maltrechos, sin flechas y con poca pólvora. No podían enfrentarse a rifles nuevos alineados en filas. La voz del anciano siseó con urgencia: «Atácalo ahora, antes de que su lengua nos traicione». Pero el brazo del guerrero permaneció inmóvil, con la espada temblando. La caballería descendió en formación ordenada, con las botas resonando y los rifles preparados. Su oficial levantó la mano y gritó: «¡Alto el fuego!». Durante un instante nadie se movió. Incluso el viento pareció detenerse. El oficial se acercó, con la mirada recorriendo la carnicería. Los mercenarios caídos, el campamento en llamas, el cuerpo inmóvil del niño. Su mirada se posó en el guerrero, con el sable levantado sobre el vaquero desfigurado. Su expresión se endureció. El vaquero cicatrizado gimió, con voz aguda y desesperada: «¡Coronel, arréstelo! Es un carnicero salvaje. Ha matado a mis hombres, nos matará a todos». El oficial entrecerró los ojos. Su voz era fría como el acero. Silencio. El vaquero cicatrizado parpadeó aturdido. «¿Qué?». Pero el oficial ya no lo miraba. Su mirada estaba fija en el guerrero. Los dos hombres se miraron a través de los cadáveres, a través del silencio que crepitaba más fuerte que cualquier fuego. El oficial dijo: «Elige. Golpéalo y demuestra que sus historias de salvajismo son ciertas. Perdónale la vida y tal vez haya algo más que sangre en tu pueblo». El vaquero desfigurado se retorció, escupiendo maldiciones. «Mátalo. Nunca se detendrá, nunca». La mano del guerrero temblaba ahora, dividida entre el dolor, la rabia y la débil brasas de algo más difícil de nombrar. ¿Piedad? ¿Moderación? ¿O debilidad? El último susurro del niño volvió a quemarle. «Padre». Se le cortó la respiración, sus músculos se tensaron, y la espada comenzó a caer. La espada se hundió, y se detuvo. La hoja golpeó el barro junto a la garganta del vaquero desfigurado, clavándose profundamente en la tierra, pero salvando la vida del hombre. El suelo tembló bajo la fuerza del golpe, tan cerca que la sangre de su cuello manchó el acero. Los apaches soltaron un grito ahogado. Los mercenarios que aún vivían lo miraron con los ojos muy abiertos. El vaquero con cicatrices parpadeó y la incredulidad se convirtió en furia. «Cobarde», espetó. «Deberías haberme matado. Ahora voy a...». La bota del oficial se estrelló contra su mandíbula, silenciándolo.
El vaquero se desplomó en el barro, con los dientes rotos y la voz reducida a un gorgoteo húmedo. El oficial volvió la mirada hacia el guerrero, que aún empuñaba el sable clavado en el suelo. Sus ojos se encontraron. «Has elegido la moderación», dijo el oficial en voz baja. Su tono era indescifrable, ni elogioso ni despectivo, sino de reconocimiento. El guerrero arrancó la hoja, que goteaba barro por el filo. Su voz era áspera. «No es moderación, es disciplina. Su vida vale menos que el aliento de ese niño». La mirada del oficial se posó en el cuerpo inmóvil del niño, que yacía cerca. Por un instante, algo humano suavizó su expresión dura. Levantó la mano haciendo una señal a sus hombres. «Retírense», ordenó con voz seca. Los fusiles se bajaron al unísono. El apache se movió confundido, esperando el golpe oculto que nunca llegó. La anciana dio un paso adelante, con la sospecha reflejada en sus ojos. «¿Por qué nos perdonas ahora? Cabalgasteis con el trueno dispuesto a quemarnos a todos». El oficial apretó la mandíbula. «Cabalgamos para detener a esta chusma», dijo, señalando a los mercenarios dispersos. «Contrataron pistoleros, no soldados. Deshonran la tierra y deshonran la ley». Un murmullo recorrió ambos bandos. Los hombres del guerrero se movieron inquietos, con la desconfianza grabada en lo más profundo de sus huesos. El oficial desmontó y sus botas se hundieron en el suelo empapado de sangre. Se acercó lentamente al guerrero con pasos deliberados. «Podrías haberlo matado», dijo, señalando al vaquero que gemía, «y darme una razón para borrar este campamento de la faz de la tierra, pero no lo hiciste». La voz del guerrero era baja, tensa por el dolor. Matarle no devolvería la vida al chico. El oficial lo estudió, larga y detenidamente, como si estuviera sopesando más de una vida en su mente. Finalmente habló. «Lleva a tu gente, abandonad esta colina. Esta noche ninguna bala os seguirá. Pero recordad, la misericordia es una deuda. Algún día deberá pagarse». «No», siseó el anciano, con un destello de ira. «¿Y si rechazamos tu trato?» Los ojos del oficial se endurecieron de nuevo, volviendo a ser de acero. «Entonces lo cobraré esta noche». Silencio. El guerrero apretó con fuerza la espada. Los ojos de su pueblo se clavaron en él, esperando su respuesta. Miró una vez más el cuerpo del niño, pequeño e inmóvil, iluminado por las llamas moribundas. Le dolía el pecho, pero la claridad atravesó el dolor como el filo de su espada. Asintió una vez. «Iremos». El anciano se puso rígido, pero la decisión estaba tomada. Los apaches comenzaron a reunir a los heridos, levantándolos con cuidado y susurrando oraciones sobre los muertos. El guerrero enfundó el sable en silencio y luego se inclinó para levantar él mismo el cuerpo del niño. Lo acunó con tanta delicadeza como si aún respirara. El oficial observaba, impasible. Por un instante, el respeto brilló en su mirada, respeto por un enemigo que había elegido el camino más difícil. El vaquero lleno de cicatrices gimió en el barro, con los dientes teñidos de sangre. Sus ojos ardían de odio, incluso cuando su cuerpo le fallaba. «Lo lamentaréis», siseó con los labios rotos, «todos lo lamentaréis». El guerrero se detuvo, con el niño en brazos, y bajó la mirada. Su voz era como una navaja en la oscuridad. «Ya lo lamentáis». Se dio la vuelta. Su gente se movió con él, deslizándose entre las sombras, dejando atrás el campo de batalla, los mercenarios y la mirada vigilante del oficial. El oficial permaneció inmóvil hasta que el último apache desapareció entre los árboles. Entonces dio la orden. «Llevad a los supervivientes. Atadlos, la ley se encargará de ellos». El vaquero lleno de cicatrices gritaba maldiciones, mientras los soldados lo arrastraban, pero nadie le escuchaba. La noche se tragó el campamento. El fuego se apagó, dejando solo el eco de la pérdida y el rastro de los pasos que se perdían en la naturaleza salvaje. El guerrero llevó al niño hasta que la cresta quedó muy atrás, hasta que el único sonido era el susurro de las hojas y el ulular de los búhos. Nunca aflojó los brazos. Cuando finalmente llegaron a un claro tranquilo, acostó al niño sobre la tierra blanda y lo cubrió con su propia capa.
El anciano susurró bendiciones. Los demás inclinaron la cabeza. Pero el guerrero no dijo nada. Se limitó a mirar el rostro inmóvil del niño, con las cicatrices doloridas y el corazón vacío. El bosque se cerraba sobre ellos, pesado por el silencio. Sin embargo, incluso allí, sentía que las palabras del oficial resonaban como un eco inconcluso. La misericordia es una deuda. El claro estaba en silencio, salvo por el crepitar de una pequeña hoguera y los susurros de duelo. Las mujeres lloraban en voz baja mientras vestían el cuerpo del niño con plumas y cuentas, envolviendo su pequeño cuerpo en telas que olían a humo y cedro. El guerrero se sentó apartado, con la espalda apoyada en un árbol y los brazos descansando pesadamente sobre las rodillas. Sus cicatrices estaban doloridas esa noche, cada una de ellas un recuerdo grabado en la carne, pero ninguna le dolía más que la ausencia a su lado. El bastón de la anciana golpeó la tierra al acercarse. Sus ojos, afilados como pedernales, se posaron en él. «Has perdonado al enemigo», dijo, sin acusación, sin elogio, solo un hecho. El guerrero no levantó la mirada. «Me he perdonado a mí mismo». La anciana lo estudió durante un largo momento. «La muerte del niño pesa mucho, pero no es el primer niño que perdemos, no será el último». El guerrero apretó la mandíbula. Su voz sonó baja. Fueron sus palabras las que más me dolieron. «Padre». La expresión de la anciana se suavizó, aunque su tono siguió siendo duro. «Las palabras tienen peso, pero tú llevas más que palabras, llevas la supervivencia de la tribu. No olvides qué carga es la más importante». Un guerrero más joven dio un paso adelante, con el rostro ensombrecido por la ira. «Debería haber matado al vaquero. La misericordia es debilidad. La debilidad engendra tumbas». Otros murmuraron en señal de acuerdo, asintiendo con la cabeza. El guerrero finalmente levantó los ojos, con el fuego ardiendo en ellos. Matarle no habría devuelto al niño, pero nos habría atado a todos a su odio. Elegí una cadena diferente. El guerrero más joven escupió al suelo. «Las cadenas son cadenas». El campamento se agitó inquieto, dividido entre el dolor y el peso de la supervivencia. Una de las mujeres, que acunaba el cuerpo envuelto del niño, susurró. Fue valiente. Luchó como un hombre que le doblaba en edad. Que su muerte signifique algo más que odio. El pecho del guerrero se encogió, cerró los ojos y volvió a oír las últimas palabras del niño. «Padre». El fuego crepitó y lanzó chispas hacia la noche. El anciano se volvió hacia la tribu. «Lo enterraremos al amanecer. La tierra debe llevarlo antes de que salga el sol». Se extendieron murmullos de asentimiento, aunque el aire estaba cargado de tristeza. Más tarde, cuando el fuego se había apagado, el guerrero se deslizó solo en la oscuridad. Sus pies lo llevaron a una cresta donde los árboles se abrían hacia el valle. La luna colgaba fría en lo alto, y su luz plateada bañaba la tierra en un pálido silencio. Se arrodilló plantando el sable en el suelo delante de él. Inclinó la cabeza. «Perdóname», susurró. «Perdona la misericordia que elegí. Perdona la furia que no desaté. Perdona al padre que no pude ser». Un susurro rompió el silencio. Se volvió llevando la mano a la espada. El arquero emergió de las sombras con el rostro marcado por el cansancio y los ojos pesados pero firmes. «Te culpas a ti mismo», dijo el arquero. Pero el chico eligió. Se mantuvo en pie, luchó, conocía el riesgo. La voz del guerrero era baja, casi quebrada. «Me llamó padre, y yo dejé que muriera». El arquero se acercó y le puso una mano en el hombro. «No. Le diste algo antes de morir que ningún hombre puede quitarle. Un padre, aunque solo fuera en su último aliento». Los ojos del guerrero se llenaron de lágrimas, aunque ninguna cayó. Apretó la empuñadura de la espada. El arquero miró hacia el valle con voz suave. «El coronel no lo olvidará, tampoco sus hombres. La misericordia de esta noche se convertirá en la prueba de mañana. Debemos estar preparados». El guerrero se levantó lentamente, con su sombra alargándose bajo la luna. «Entonces que venga el mañana. Dejemos que pongan a prueba lo que queda cuando el dolor se convierte en acero». Los dos hombres permanecieron en silencio, rodeados por la inmensidad de la noche.
con el fuego de su campamento titilando en la distancia. Al amanecer, la tribu se reunió en la ladera. Enterraron al niño bajo un montículo de piedras, con plumas entre ellas y cuentas atadas a las ramas que lo cubrían. Las mujeres cantaban en voz baja, con la voz temblorosa. El guerrero se mantuvo apartado, con los brazos cruzados y el rostro tallado en piedra. Colocó su sable contra el montículo, inclinó la cabeza una vez y lo retiró. La anciana levantó su bastón y su voz se elevó por encima del viento. Este no es el final de su historia. Su nombre vivirá en nuestra sangre, en nuestras espadas, en la propia tierra. La tribu le hizo eco, alzando la voz en un canto que se extendió por el valle. Pero cuando las voces se apagaron, el silencio volvió más denso que antes. El guerrero volvió la mirada hacia el oeste, donde el horizonte brillaba con el polvo. En algún lugar más allá, la caballería del coronel marchaba. El vaquero marcado por las cicatrices alimentaba su odio y la deuda de misericordia pendía como una espada sobre sus cabezas. La mano del guerrero se cerró alrededor de su sable, con las cicatrices ardiendo. «Esto no ha terminado», murmuró. Y cuando el viento cambió, llevando el nombre del niño a través de los árboles, supo que la propia tierra estaba escuchando. El sol sangraba rojo sobre el horizonte, pintando la tierra de fuego. El guerrero se quedó de pie al borde del valle, con las cicatrices iluminadas por el amanecer y el sable a su lado. Detrás de él, la tribu se preparaba para partir, recogiendo a sus heridos y llevando su dolor, pero sus ojos permanecían fijos en el polvo que se levantaba en la distancia. Casquillos, soldados. El coronel había regresado. La línea de caballería marchaba en orden, con los rifles relucientes y las banderas rígidas al viento de la mañana. Al frente, erguido a pesar de los vendajes, cabalgaba el vaquero lleno de cicatrices. Tenía la cara hinchada y la mandíbula vendada, pero su sonrisa estaba retorcida por el odio. La sangre del guerrero se heló, aunque no cambió de postura. El coronel detuvo su caballo en la cresta, sus ojos recorrieron la tribu y luego se posaron en el guerrero. Su voz sonó como el hierro. «Se te concedió clemencia. Tienes una deuda. Esta mañana he venido a cobrarla». El anciano siseó desde atrás, agarrando con fuerza su bastón. Sabíamos que este día llegaría. El vaquero desfigurado escupió sangre al suelo. Su voz era ronca. «Mátelo ahora, coronel. Sin discursos, sin demoras. Él es el responsable de la sangre derramada por tus hombres». La mirada del coronel se endureció. Silencio. Luego, dirigiéndose al guerrero, «Tú le perdonaste la vida. Esa decisión nos une a ambos. Necesito pruebas de que tu misericordia tiene peso. Demuéstrame que puedes mantener a tu pueblo bajo la ley, o yo los mantendré bajo la mía». El guerrero apretó la mandíbula. Su voz sonó firme. «¿Y si me niego?» El coronel levantó la mano. Filas de rifles se levantaron con los cañones brillando como dientes. La tribu se agitó, con pánico en los ojos. Los niños fueron apartados, los hombres apretaron con fuerza las lanzas y las mujeres rezaron en voz baja. El guerrero levantó su sable, cuyo filo reflejaba la luz de la mañana. «Si disparas», dijo, «este valle se beberá hasta que no quede ningún hombre con vida». Se hizo el silencio. Incluso el viento se detuvo. El coronel lo estudió, inmóvil. Luego dirigió la mirada al vaquero lleno de cicatrices. «¿Quieres justicia?» El hombre se burló. «Quiero su cabeza». El coronel entrecerró los ojos. «Entonces córtasela tú mismo». La sonrisa del vaquero se desvaneció. «¿Qué?» «Juicio por acero», dijo el coronel con tono seco. «¿Dices que es un salvaje? Demuestra que tú no lo eres». Los mercenarios murmuraron, inquietos. La tribu observaba con la respiración contenida. El rostro del vaquero se contrajo, pero el orgullo era veneno en su sangre. Se deslizó del caballo y sacó un largo cuchillo de su cinturón. El guerrero dio un paso adelante, con el sable reluciente. El círculo se formó de nuevo. La tribu, los soldados, la tierra misma conteniendo la respiración. El vaquero escupió, con el cuchillo temblando. «Esta vez no saldrás con vida».
El guerrero apretó el puño. Sus cicatrices ardían. Tú tampoco. El choque fue brutal, crudo. El vaquero se abalanzó con el cuchillo destellando. El guerrero lo paró y el sable chispeó contra el acero. Las espadas resonaron, los puños se estrellaron, la sangre salpicó. El vaquero luchaba con furia, el odio dándole fuerzas a sus huesos rotos. El guerrero luchaba con frialdad, cada golpe afilado por la disciplina, cada movimiento llevando en su pecho las últimas palabras del niño. Padre, el cuchillo le cortó el brazo. La sangre brotó, pero él no vaciló. Clavó el sable, atravesando la guardia del vaquero y obligándolo a arrodillarse. El hombre gruñó blandiendo el cuchillo hacia arriba con desesperación. El guerrero le agarró la muñeca en el aire. Su voz era un gruñido: «Tu odio muere aquí». Con un giro le arrancó el cuchillo. Con otro golpe clavó la punta del sable en la tierra junto a la garganta del hombre, igual que antes. Se oyeron exclamaciones ahogadas. La historia se repetía, pero algo había cambiado. La voz del coronel fue cortante: «Acaba con él». Los ojos del vaquero, lleno de cicatrices, se abrieron de par en par, suplicantes. «No, espera». El guerrero respiraba con dificultad. Su mano se detuvo en el aire. La misericordia le había costado la vida del chico. La misericordia había traído este ajuste de cuentas. La misericordia ahora podría condenarlos a todos, pero sus cicatrices ardían con algo más que dolor, ardían con determinación. Se volvió y gritó con voz fuerte que resonó en el valle: «Nadie es dueño de la muerte de otro. Deja que su vergüenza lo pudra más de lo que mi espada jamás podría hacerlo». El sable se alzó y volvió a caer, esta vez sobre la tierra. El vaquero sollozaba, destrozado. El coronel entrecerró los ojos, impenetrable. El silencio se prolongó. Luego, lentamente, bajó la mano. Los rifles se inclinaron. «Has demostrado moderación 2 veces», dijo el coronel. «Quizá eso sea fuerza». Giró su caballo. «Esto termina hoy. Llevaos a vuestros muertos. Abandonad este valle. Si os vuelvo a ver, la ley no tendrá piedad». La caballería giró al unísono y se adentró en el polvo. La tribu estalló en gritos, alivio, confusión, miedo. El guerrero permaneció inmóvil, con el sable clavado en el suelo y el pecho agitado. Su gente se reunió a su alrededor, con los ojos muy abiertos y las voces entremezcladas. Algunos alababan, otros dudaban. El anciano se acercó con voz aguda. «Ya 2 veces le has perdonado. 2 veces nos has puesto a todos en peligro. Dime, ¿fue sabiduría o debilidad?» Los ojos del guerrero ardían. Fue una elección, y la elección es poder. Miró hacia el túmulo donde dormía el niño bajo la tierra. Apretó con fuerza la empuñadura del sable. «Su palabra vive en mí. Padre». Y un padre no responde a todas las heridas con sangre. Ya no. La tribu guardó silencio, bajo el peso de su promesa. El viento cambió de dirección, llevándose el polvo y los ecos. El guerrero enfundó su sable. Sus cicatrices ardían, pero por primera vez no las sentía como heridas, sino como una armadura. El valle quedó finalmente en silencio. El polvo de los cascos había desaparecido y los soldados no eran más que un recuerdo en el horizonte. Solo quedaban la tierra rota, el túmulo de piedras y el silencio de la tribu. El guerrero se erguía en el claro, con el pecho subiendo y bajando al ritmo lento de alguien que había sobrevivido a algo más que una batalla. Su sable colgaba a su lado, pesado, pero ya no era solo un arma. Se había convertido en un testigo. Los niños se aferraban a sus madres. Los guerreros bajaron las armas, aunque sus ojos seguían mirando hacia el oeste, donde la ley y los rifles habían desaparecido en la distancia. La anciana se apoyó en su bastón, con el rostro impenetrable. «Nos has atado a un camino que no es de sangre», dijo. «Pero los caminos hechos de misericordia son duros, se doblan, cortan más profundo que las espadas». El guerrero asintió. «Lo sé». Su mirada se volvió hacia el montículo, donde las plumas del niño aún se mecían con el viento. «Pero lo llevaré». Algunos miembros de la tribu murmuraron dudas.
Otros susurraron oraciones. Sin embargo, ahora nadie lo desafiaba. 2 veces se había plantado en el círculo, 2 veces había optado por la moderación y 2 veces había salvado a su pueblo de la matanza. El arquero se unió a él, con el arco al hombro y el rostro marcado por el dolor y las largas noches. Lo llamarán debilidad, dijo en voz baja. Los ojos del guerrero permanecieron fijos en el montículo. Que lo llamen como quieran. El niño me llamó padre, eso es suficiente. El bastón del anciano golpeó el suelo con fuerza. Así queda decidido. Abandonamos este lugar, pero recordad, la misericordia crea enemigos tanto como la paz. Estad preparados. La tribu comenzó a recoger lo poco que no habían perdido entre las llamas y el acero. Se ensillaron los caballos, se vendaron las heridas, y las voces se oían suaves entre los árboles. El guerrero se quedó un momento más. Apoyó la palma de la mano en el túmulo, con los dedos extendidos sobre las frías piedras. Sus labios se movieron en silencio. Un voto no a los dioses ni a su pueblo, sino al niño que le había dado una palabra más pesada que cualquier espada: Padre. Cuando finalmente se dio la vuelta, sus cicatrices se sentían diferentes, aún irregulares, aún ardientes, pero ya no eran cadenas, eran marcas de supervivencia, recordatorios de que la moderación podía cortar más profundo que la furia. El bosque se tragó a la tribu mientras se dirigían hacia el este, dejando el valle sumido en el silencio. Días más tarde, unos viajeros pasaron por el mojón. Hablaron de la extraña quietud de la tierra, de las plumas atadas a las ramas que susurraban al viento. Algunos decían que el valle había visto suficiente sangre como para toda una vida. Otros decían que un guerrero había roto el ciclo, eligiendo una fuerza más dura. Pero la verdad solo vivía en aquellos que se habían marchado. Para el guerrero, cada amanecer llevaría el peso de su elección. Cada cicatriz le recordaría que la misericordia era una deuda, pero también un regalo. Y cuando su pueblo dudara, cuando los enemigos se burlaran, recordaría las últimas palabras de un niño, una palabra que convirtió a un luchador brutal en algo más, un padre. Si esta historia de fuerza, misericordia y sacrificio te ha emocionado, no dejes que termine aquí. Suscríbete a este canal para descubrir más relatos que desvelan las batallas ocultas del pasado, historias de guerreros, familias y decisiones que marcaron vidas para siempre. Y si estás listo para otro viaje, haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. Contiene otra historia de supervivencia y valentía que no olvidarás.